Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo crear un cuestionario en formato papel con nuestra herramienta de encuestación multicanal llamada IQ2. Como su nombre bien indica, es una herramienta con la que podemos crear cuestionarios en diferentes formatos y difundirlos mediante diferentes canales. Entonces, aquí tengo yo un cuestionario en formato web que lo voy a difundir por correo electrónico, pero también podemos hacer una versión en formato papel. Entonces, aquí a la izquierda tengo aquí mi formato en encuesta en papel. Y a la hora de difundirlo, cuando voy a difundir mi cuestionario por email y cuando voy a imprimir mi cuestionario en papel y voy a recopilar todas las respuestas tanto del email como del cuestionario van a ir a la misma base de datos. Entonces luego vamos a poder analizar los resultados provenientes de diferentes canales. Ya no solo email y escáner, sino también SMS o tabletas y móviles en offline para trabajo de campo, etc. Bien, para crear nuestro cuestionario en papel se puede hacer de dos formas diferentes. Una, o bien sea porque como es el caso de aquí, tenemos ya una encuesta en formato web o en cualquier otro formato y lo queremos también difundir en papel, entonces necesitamos una versión en web y otra versión en papel. Entonces lo que vamos a hacer es crear en este mismo proyecto un nuevo formulario. Aquí vamos a poder elegir la plantilla de mi formulario. Entonces yo aquí tengo esta plantilla que se me ha guardado, que es igual que mi plantilla para el formato web. O también podemos crear un modelo desde cero y personalizar nuestro formulario, pues poniéndole o un color de fondo o una imagen de fondo personalizada, cambiar las características del formulario, la opacidad, así como el encabezado y la forma de representar las preguntas con tipos de letras diferentes, colores, etc. Yo, como bien he dicho, voy a seleccionar esta plantilla y aquí en tipo de formulario voy a seleccionar escáner. Entonces, algo muy importante en esta parte sería añadir las variables de la encuesta al formulario. Como ya he dicho que ya tengo mi proyecto, mi encuesta creada y la quiero en otro formato, pues entonces la voy a añadir directamente, porque no hay necesidad de crearla de nuevo. Entonces vamos a añadir y automáticamente pues se me van a plasmar todas las preguntas de mi cuestionario, que por supuesto se pueden modificar, se pueden cambiar. Podemos cambiar la disposición, tanto igualmente el color, en la zona, podemos añadir aquí imágenes y títulos. ¿Qué otra forma hay también de hacer un cuestionario en papel? Pues imaginemos que tenemos el proyecto, tenemos el caso de que nuestra encuesta solamente va a ser en formato papel, que no vamos a difundirla en dos versiones. Entonces, para ello, tenemos que empezar desde cero a crear nuestra encuesta. Yo para ello voy a crear un nuevo proyecto desde cero. Bien, entonces como podéis ver aquí, ya he creado un proyecto rápidamente, está todo en blanco, sin ningún tipo de personalización, porque vamos a empezar desde cero. Entonces, en primer lugar, vamos a poner una plantilla personalizada, ¿no? Vamos aquí a formulario, vamos a propiedades, a editar. Como bien decía, podemos crear un modelo desde cero o seleccionar una de las plantillas que propone el programa o alguna plantilla que tú ya tienes guardada en tu biblioteca. Yo, por ejemplo, voy a crear un modelo rápidamente. Ya he creado yo mi modelo y ahora, como he explicado antes, vamos a la parte escáner. Aquí, por supuesto, no me sale añadir las variables en la encuesta porque no tengo ninguna variable creada porque hemos empezado desde cero. Entonces, le doy a OK. Bien, antes de nada voy a quitar estos botones que no me van a servir para nada. Entonces, como podéis ver aquí, ya se ha cambiado mi formato de formulario, se me ha puesto en formato como un A4, un folio A4, y las características principales de este formato es que principalmente viene aquí un código QR que nos va a servir para identificar el cuestionario y luego poder escanear este código QR con el móvil para que pueda acceder a un formulario web, como en el caso del otro
cuestionario. Y también vemos aquí como unas marcas que son unos márgenes que siempre hay que respetar. No podemos colocar elementos fuera de estos márgenes. Entonces, como bien decía, podemos insertar imágenes y texto. Yo voy a insertar una imagen, que será el logo de la empresa. Aquí. Y como podéis ver, lo puedo colocar donde yo quiera. Yo lo voy a poner aquí arriba. Y ajustarlo en el tamaño que yo quiera. Y lo mismo con el texto. Voy a poner un título. Así, por ejemplo. Entonces, para crear preguntas, se puede hacer de dos formas diferentes. Una, puedes hacer doble clic en la parte donde quieras colocar la pregunta. Aquí, por ejemplo, doble clic. Y ya te aparece un cuadro para crear la pregunta. O también está la opción de irnos aquí arriba a la pestaña Insertar. Y aquí en Preguntas puedes ver las preguntas que puedes insertar para un formulario en formato papel. Si fuera un formulario en formato web, entonces tendrías muchas más opciones de presentación de preguntas. Yo voy a empezar, por ejemplo, preguntando la satisfacción general, como mediante una escala graduada. Entonces voy a preguntar ¿cuál es tu grado de satisfacción? ¿Vale? Automáticamente me va a proponer una serie de escalas. Aquí en seleccionar las escalas puedo cambiarlas según la biblioteca de escalas que yo tengo en mi programa. Y voy a poner de 1 al 10, por ejemplo. Y a esta escala, esto por supuesto se puede modificar. Yo puedo poner tanto texto como número o lo que yo quiera. Yo voy a dejar así. Entonces, ok, ya tengo aquí mi pregunta creada. Si quiero modificarla, doble clic. Puedo modificar las modalidades o la presentación. Yo, por ejemplo, en vez de encuadrado, quiero que me aparezca un círculo. Y en vez de 5 columnas, pues quiero que me aparezca 10 para que sea todo en una línea. Y también podemos elegir otros tipos de presentación, como dónde vamos a insertar el texto de las modalidades, si las queremos enumerar, etc. Entonces ya tengo aquí mi pregunta y la puedo, como veis, ajustar donde yo quiera. Otra pregunta que podemos hacer, por ejemplo, una pregunta tabla para evaluar la satisfacción parcial. Entonces yo voy a coger esta en forma de pictograma. Entonces, por ejemplo, limpieza, orden, ruido, por ejemplo, ¿vale? Y aquí en la modalidad de columnas, que sería la escala en sí, pues ya me propone estas, pero yo voy a cambiarla desde insatisfecho a satisfecho. Me salen 4 modalidades, pero yo quiero que también aparezca la modalidad, es decir, la respuesta de ni satisfecho ni insatisfecho. Y la voy a subir arriba, aquí en mitad. Bueno, los baremos hay que cambiarlos. Los baremos son los pesos que tiene cada respuesta. Ok, entonces ya me sale aquí mi tabla. Me salen unos pictogramas, estos pictogramas los puedo cambiar aquí en presentación, ya sea de los pictogramas que te propone la herramienta o que tú puedas importar tus propios pictogramas o fotos. Yo voy a seleccionar unas caritas que hay aquí. Otro tipo de pregunta que se puede hacer, pues por ejemplo, una pregunta abierta para que digan alguna sugerencia. ¿Vale? Y entonces voy a poner aquí en 4 líneas para que sea más anchito y puedan contestar. Y ya está, así podemos ir añadiendo poco a poco nuestras preguntas y nuestro cuestionario no solamente puede ser de una página, sino que puede tener varias páginas, todas las que queramos, o hacerlas, por ejemplo, a doble cara, por aquí y luego que salga también por detrás, como queramos. Yo voy a enseñar ya un ejemplo de cuestionario en papel que ya tenemos hecho.
Entonces, volvemos al proyecto anterior del cuestionario de la satisfacción del paciente de un hospital, ¿vale? Hemos incluido aquí el logo, algunas imágenes y diferentes tipos de preguntas. Luego tenemos aquí también una indicación para que la persona que vaya a contestar sepa cómo contestar, es decir, qué se toma por correcto, qué se toma por incorrecto y cómo corregir una pregunta. Y lo que os decía anteriormente de poder escanear el código QR con el móvil para que puedas contestar con el móvil desde un formulario web, que sería este que habíamos creado anteriormente. Bien, pues ya tenemos el cuestionario hecho, ahora vamos a imprimirlo. ¿Qué modos de impresión se pueden hacer? Pues tenemos 3 modos diferentes. Opción 1. Un cuestionario preidentificado para cada persona. Nosotros vamos a tener datos ya precargados en nuestra base de datos de cada persona a la que vamos a encuestar. Entonces, cuando esa persona conteste el cuestionario, vamos a poder ligar la respuesta de ese cuestionario a esa persona. Y lo mismo con las demás personas que contesten. Entonces, cada cuestionario va a estar identificado con ciertos códigos para ciertas personas. Así sabremos quién ha contestado y quién ha contestado qué. Otra opción sería un cuestionario único, sin preidentificación para todos. Nosotros tenemos una comunidad de personas que tenemos que encuestar, pero no tenemos ningún dato sobre ellos. No sabemos quiénes son ni nada. Entonces, todos ellos van a cumplimentar, van a responder al cuestionario, pero ¿qué consecuencias trae? Que nosotros no vamos a poder identificar qué persona ha contestado qué, a no ser que pongan en el cuestionario pues su nombre y sus datos. Y una misma persona puede contestar varias veces a un mismo cuestionario. Y la última opción sería un cuestionario preidentificado, pero en vez de por cada persona, por perfiles. Entonces vamos a tener un cuestionario que va a estar identificado por ejemplo, el servicio A, el servicio B y el servicio C. Así que cuando una persona del servicio B contesta el cuestionario, como ya tenemos esa información precargada, pues vamos a saber que pertenece al servicio B. Bien, pues voy a mostrar cómo sería imprimir el cuestionario. Volvemos a IQ, a la herramienta de encuestación. Entonces ya tengo aquí mi cuestionario y voy aquí arriba a imprimir. Entonces aquí podemos elegir o un único documento, es decir, un único documento para todo el mundo sin preidentificación de las personas, varios ejemplares, o con campos precumplimentados. Y podemos importar nuestro fichero en CSV. De esta manera, como bien decía, pues podemos cargar la información de las personas y así sabemos quién ha respondido qué. Y aquí es lo que yo decía para poder escanear el código con el móvil. Podemos incluir el enlace a nuestro cuestionario en formato web y así pues cuando escanee con el móvil va a acceder a ese cuestionario. Vamos a hacer un ejemplo de imprimir un único documento. ¿Ok? La voy a guardar en el escritorio. Y ya la tengo aquí, se me va a generar un PDF. Y ahora lo único que tengo que hacer es imprimir este PDF y repartirlo entre las personas que vamos a encuestar. Bueno, pues aquí se acabaría la primera parte sobre cómo hacer tu cuestionario en papel. Sigue los siguientes vídeos para conocer cómo escanear el cuestionario y los pasos a seguir para el reconocimiento de las respuestas con Sphinx IQ.